El triángulo matrimonial. Raro, sí, pero es bíblico, es bíblico. El apóstol Pablo lo tenía en mente cuando escribió el capítulo 7 de la carta a los romanos. La carta a los romanos tiene como gran tema la justicia de Dios. La justicia de Dios santificadora otorgada al creyente. Y los capítulos 6, 7 y 8 forman un solo cuerpo de doctrina. Para entender bien estos capítulos, tendríamos que leer primero el 7, después el 8, o primero el 7, después el 6, por fin el 8. Podría decirse que estos tres capítulos se podrían mencionar así: de la servidumbre de Romanos 7 a la libertad de Romanos 8 a través de la muerte de Romanos 6. En el capítulo 7 se menciona la palabra ley 20 veces. Parece que Pablo estaba obsesionado con la ley cuando escribió estas palabras. En el capítulo 8 se menciona la palabra espíritu o vida espiritual 17 veces. Y en el capítulo 6 se menciona la palabra muerte o sus derivados, sinónimos, 19 veces. Por eso decimos que estos tres capítulos encierran esta grande verdad espiritual. De la servidumbre a la ley y al pecado de Romanos 7 a la libertad espiritual de Romanos 8 a través de la muerte experimental de Romanos 6. Y allí vamos sacando la grande enseñanza del triángulo matrimonial. En la ilustración del boletín ven ese triángulo. El alma humana está casada con un marido, que es la ley, por decreto divino, por decisión divina. Nadie escapa al dominio de la ley de Dios. Ni hombre, ni mujer, ni chico, ni bajo, ni gordo, ni flaco, ni lindo, ni feo, ni blanco, ni negro. Todos los seres humanos, sin excepción, están bajo el dominio de la ley de Dios, especialmente los 10 mandamientos. La ley es un marido justo, santo y bueno, así lo dice el apóstol Pablo. Pero es duro, es inflexible, es implacable y no perdona. La ley no perdona. Entonces la pobre alma humana es seducida por un amante, el pecado. El pecado domina el alma humana y no hay ser humano que no esté bajo el dominio en una forma u otra, en un grado u otro, bajo el dominio del pecado. La paga del pecado es muerte. La sanción de la ley es muerte. Y la pobre alma humana, que somos todos nosotros los seres humanos, nos debatimos en medio del terrible dilema. La solución sería matar a la ley, pero Jesús dijo que la ley no muere nunca. Hasta que perezcan todas las cosas, ni una jota, ni una tilde de la ley será quitada. El pecado tampoco muere nunca, porque lo que le da fuerza y vigor al pecado es la ley de Dios. Lo dice San Pablo: yo no conocería la codicia si la ley no dijera no codiciarás.
Yo no conocería el adulterio si la ley no dijera no cometerás adulterio. Yo no conocería la mentira y la mentira no me haría ningún efecto si la Biblia no dijese los 10 mandamientos, no dirás contra tu prójimo falso testimonio. La ley le da fuerza al pecado. Y como la ley no muere nunca, tampoco el pecado muere nunca. Y en medio de este drama, de esta tragedia, que es la tragedia de todo ser humano, aparece una solución. Un hombre bueno, santo, amoroso, fiel, que ofrece salvar al alma. Ese es Jesucristo. Y Jesucristo le dice al alma, yo te puedo salvar a ti del dominio de la ley, del dominio del pecado. ¿Cómo? Dice el alma. ¿Cómo puedo ser salva de estos dos enemigos míos? Jesús le dice, muere conmigo y yo te resucito y entonces serás mío para siempre. Vamos a escuchar la lectura de esa hojita que ha sido distribuida junto con el boletín. El triángulo matrimonial. Escuchemos la lectura. Llévense esa hojita, guárdenla de recuerdo de este domingo, de la enseñanza que está puesta allí. Les repito, es enseñanza bíblica, es enseñanza escritural. Escuchemos la lectura, el triángulo matrimonial. El alma humana, por decreto divino, está casada con la ley. La ley es un marido justo, santo y bueno, pero estéril. Nunca hubo hijos. Entonces la pobre alma pone sus ojos en otro, el pecado. El pecado seduce al alma y la hace su amante. El fruto de esta unión clandestina es terrible. Se llama muerte. El marido legal del alma, la ley, sabe de esta infidelidad y la ley no sabe perdonar. Aplica las sanciones enseguida y la sanción de la ley es también muerte. La pobre alma está en un dilema terrible. Su amante, el pecado, la tiene en servidumbre. Su marido, la ley, la tiene en servidumbre. La solución sería matar al marido, pero la ley no muere nunca, porque ni una jota ni una tilde perecerá de la ley hasta que todas las cosas sean hechas. Mateo 5:18. Y mientras viva el marido, la ley, también vivirá el amante, el pecado, porque el pecado recibe su vida y su fuerza de la ley. La pobre alma llora desconsoladamente. El marido la tortura sin aliviarla. Su amante la domina sin darle felicidad. ¿Dónde está la solución? Un día, desde el abismo de su dolor y ruina, la pobre alma vislumbra otro. Es un hombre hermoso y bueno que le ofrece su amor y le ofrece salvarla. Se llama Jesús. Pero Jesús no puede matar a la ley y no cree en el divorcio. Entonces le ofrece a la pobre alma que muere junto con él para también resucitar al instante juntamente con él. De este modo, la pobre alma se verá al mismo tiempo libre de la ley del marido y del dominio del pecado, el amante perverso, y resucitada para casarse para siempre con aquel que dio su vida por ella y que la ama con amor perfecto. La pobre alma, entonces, debe decidir morir a la ley y al pecado para vivir con Cristo para siempre.
En aquel tiempo te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Oseas 18:20. Aquí está toda la enseñanza del Evangelio. La solución al hombre, al alma humana, dominada por la ley de Dios, dominada por el pecado que recibe su fuerza de la ley. La solución es morir. Morir con Cristo, en fe con Cristo, para resucitar juntamente con Cristo una vida nueva. Hermanos míos, ese es el simbolismo del bautismo por inmersión. Lo explica claramente Pablo en Romanos 6, cuál es el simbolismo del bautismo. Sepultados juntamente con Él en el bautismo, somos resucitados juntamente con Él para vida nueva. Hay muchísima gente, muchísimos pastores, muchísimas iglesias que se hacen matar por defender el bautismo por inmersión y no aceptan ningún otro bautismo sino es el bautismo por inmersión. Bien, perfectamente, estoy de acuerdo. Pero ¿qué significa el bautismo por inmersión? Es lo que esos pastores y esas iglesias ni entienden ni enseñan. Realizan la ceremonia escrupulosamente fiel, pero no penetran en el sentido de la ceremonia del bautismo. Morir con Cristo realmente al pecado, al mundo, a la carne, para resucitar con Cristo a una vida nueva y vivir una vida exenta de pecado. Así está todo escrito en Romanos 6. Romanos 6:11 nos da la clave. De cierto, pensad que de cierto estáis muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hace muchísimos años, allá por el 64, 35 años atrás, se realizó en Colombia un gran retiro espiritual de pastores colombianos de una semana. Vinieron más de 700 pastores. Había 3 invitados especiales para dar conferencias en ese retiro espiritual. Uno era el evangelista Luis Palau, que luego se hizo muy famoso, como es ahora Luis Palau, famoso evangelista. El otro era el doctor Federico Higel, misionero a México, un gran varón de Dios, escritor de varios libros interesantes. Y el tercer conferencista era yo. Nosotros 3 durante una semana estuvimos hablando a pastores acerca de la vida espiritual. Cada uno tenía un tema especial. Un grupo de pastores asistentes allí, de la Alianza Cristiana y Misionera, que me conocían a mí, me dijeron: hermano Bruchet, ¿por qué no nos da clases especiales a la noche después de la cena, cuando ya cesan todas las actividades? Bueno, les dije yo, vamos a tener clases y estudios bíblicos y oración después de la cena. Y nos reuníamos a las 10 de la noche. En total eran unos 12, 14 pastores. Y les empecé a hablar de Romanos 6, el simbolismo del bautismo. Sepultados a muerte con Cristo para resucitar juntamente con Cristo a una vida nueva. Durante 6 noches estuvimos hablando casi exclusivamente de Romanos 6 y nada más. Había un hermano anciano allí, un pastor colombiano, don Estanislao Loaiza. Cuando yo le mencioné a él y a todos el texto de Romanos 6:11, se le empezaron a caer las lágrimas y a temblar. Y dijo en gemidos: hermanos míos, recién ahora, después de 37 años de ser pastor, comprendo esta verdad, que para tener vida nueva hay que saber morir a la vieja juntamente con Cristo.
morir a lo viejo con Cristo para vivir a lo nuevo con Cristo. Abandonar la vieja manera de vivir para empezar la nueva manera de vivir. El triángulo matrimonial. La ley, marido duro, seco, inflexible, mantiene en servidumbre a la pobre alma humana. La ley de Dios es inflexible y no perdona. El pecado mantiene también a millones de almas humanas en servidumbre. ¿Cuál es la solución? La ley no muere, y si no muere la ley tampoco muere el pecado. La solución es que cada uno muera con Cristo y resucite con Cristo para vivir entonces una vida nueva. Una vida nueva. Ahí está el corazón del Evangelio, ahí está el corazón de lo que es el nuevo nacimiento. Echemos una mirada aquí a Romanos 7. Pablo está preocupado para enseñar esta gran verdad. Y comienza diciendo Romanos 7, verso 1. Hablo con los que saben la ley. Pablo se dirige a judíos de Roma que conocen perfectamente la ley de Moisés. Y les dice, vosotros sabéis muy bien que la ley de Dios se enseñorea del hombre entre tanto que el hombre vive. Nadie escapa a la ley de Dios, aunque no sea cristiano, aunque no sea creyente. Nadie escapa a la ley de Dios. Y le dice, la mujer casada, usa la ilustración de la mujer. La mujer casada, por la ley del matrimonio, está unida a su marido mientras su marido viva. Si su marido se muere, bueno, queda libre de la ley del marido, se puede casar con cualquier otro. Pero mientras el marido viva, no hay caso, no puede casarse con otro, según la ley judía, la ley de Moisés. Pero el marido del alma, la ley no muere nunca. Entonces la pobre alma nunca se verá libre de la ley del marido, que a su vez es la ley del pecado, porque el pecado existe por la ley. No cometerás adulterio, no dirás falso testimonio, no codiciarás, etcétera, etcétera. La pobre alma sufre. La ley de Dios la tiene en servidumbre. La ley del pecado la tiene en servidumbre. ¿Cuál es la solución? Está aquí en este escrito, guárdenlo, consérvenlo, léanlo 1000 veces. La solución es Cristo. Cristo se acerca al alma humana y le dice, yo morí por ti y resucité para ti. Muere conmigo y resucita conmigo y serás mía para siempre. La ilustración es un poco cruda, pero la usa San Pablo, no yo. Yo la extraigo aquí de los capítulos 6, 7 y 8 del Romano. La ley no muere nunca, ni tampoco muere el pecado. Y siempre, siempre ley de Dios y pecado humano tendrán esclavizada al alma humana. La solución, morir, morir. Pero no morir y hundirse en las tinieblas. Eso ya lo hace la ley, eso lo hace el pecado. La paga del pecado es muerte. Hay que morir en fe de Cristo y con Cristo para resucitar con Cristo a una vida nueva. Ahí tenemos el precioso simbolismo del bautismo, otra vez hablemos de ello. ¿Por qué sumergimos a la persona totalmente en el agua y la sacamos del agua totalmente? Porque el bautismo es figura del sepulcro, de la muerte, y también es figura de la resurrección. Sepultados a muerte por el bautismo, en la muerte de Cristo, resucitamos juntamente con Cristo para una vida nueva. Una vida nueva. Y esto se realiza en el creyente momento a momento.
A cada momento morimos, a cada momento resucitamos con Cristo. Y si realizamos perfectamente esto en nuestra mente y en nuestro corazón, nos vemos libres, tanto del dominio de la ley como del dominio del pecado, y somos enteramente libres para ser del amado Jesucristo. La solución es renunciar a lo viejo para vivir enteramente en lo nuevo. Decirle no al pecado y sí a Jesucristo. Es decidir renunciar a todo lo que es carne, pasiones, pecado, ley también, para vivir en novedad de vida. Repito, 19 veces en el capítulo 6 de Romanos se menciona la palabra muerte. Muerte, muerte, muerte. 20 veces en el capítulo 7 se menciona la palabra ley. La ley terrible, la ley inflexible, la ley que domina a todo ser humano desde que nace hasta la muerte. Pero en el capítulo 8 se menciona 17 veces la palabra espíritu. Espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿Cómo podemos escapar al dominio de la ley y la servidumbre que impone el pecado? Muriendo. Pero ¿cómo puedo morir? Pregunto yo. ¿Cómo debo morir? ¿O qué es esa muerte de que se habla? En fe, creyendo en Jesucristo y tomando la decisión. Bajo la ley y el pecado vivimos dominados por las pasiones. Así está en el verso 5 que hemos leído de Romanos 7:5. Vivimos bajo el régimen de la letra, bajo el régimen que es a su vez del pecado. Pero creyendo en Cristo, empezamos a vivir bajo el régimen del Espíritu. Y viviendo bajo el régimen del Espíritu, tenemos vida nueva, vida limpia, vida sana, vida pura, vida de Cristo, vida de Cristo. Así se soluciona el problema de toda alma humana. Sea evangélico, sea católico, sea musulmán, sea budista, sea lo que fuere, comunista, ateo. La solución es la muerte. Pero no la muerte eterna, no la muerte de la carne, la muerte de la mente. La muerte con Cristo para vida nueva con Cristo. Morir al yo humano para vivir con Cristo, una vida nueva. De la servidumbre de Romanos 7 a la libertad espiritual de Romanos 8 a través de la muerte de Romanos 6. Ahí encontramos la solución a este problema trágico del pecado humano. Y una vez que recibimos a Cristo como nuestro Salvador, Él nos da vida, y vida en abundancia, y vida buena, vida limpia, vida pura. Habiendo muerto con Cristo a la ley y el pecado, vivimos ahora bajo el régimen del Espíritu. Vivimos ahora la vida del Espíritu. Pero esto tiene que ser una experiencia personal. Y de fe. Una experiencia verdadera de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros decide renunciar a lo viejo, al pecado, a la carne, las pasiones,
para vivir en lo nuevo, todo lo que Cristo tiene para darnos y todo lo que Cristo es. Así se soluciona el problema número 1 del ser humano, que es el pecado. El pecado que se hace pecado sobremanera pecante debido a la ley. Ley y pecado mantienen en servidumbre a todo ser humano. Pero Cristo venció la ley, Cristo venció el sepulcro, Cristo venció el pecado. Y nos ofrece a nosotros esa misma victoria. Creyendo en Él, aceptándole, escapando del pecado, escapando de la ley y arrojándonos a sus pies y diciéndole: Señor, sálvame. Y el Señor salva. Y el Señor salva. Pero siempre queda la responsabilidad nuestra. Como dice el apóstol Pablo en la carta a Tito, capítulo 2, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo templada y justa y piamente. Cristo nos ofrece victoria sobre las maldiciones de la ley, sobre la servidumbre del pecado. Pero hay que aceptarlo a Él en la muerte para tenerla a Él también en la resurrección y la vida. Creyendo y obedeciendo, obtenemos nosotros estas grandes bendiciones. Seguiremos hablando de estos temas, porque son los temas básicos de la salvación perfecta, gratuita, eterna que Cristo nos ofrece. Amén. Amén.